Saludo a Marcelo Ramal, que se suma a la mesa. Bienvenido, Marcelo. ¿Todo bien? Gracias, bien, todo bien. Quiero que veamos lo que dice el diputado Pablo Schedlin sobre las convocatorias a los ministros a la Cámara de Diputados. A ver, lo vemos, por favor. Al ministro de Salud de la Nación, el doctor Mario Lugones, y al doctor Vilches, flamante presidente de la ANDIS, para justamente que nos aclaren los temas que son motivo de esta reunión convocada de emergencia, digamos, por la situación de los audios que aparecieron en todos lados. Y lamentablemente no hemos tenido respuesta ni del ministro Lugones ni del doctor Vilches, así que tenemos la idea de que no van a venir. No es la primera vez que nos pasa que invitamos a los ministros de este gobierno y no vienen. Lo hemos hecho desde la Comisión de Acción Social y Salud, al ministro Russo, al ministro Lugones, al presidente del PAMI, a lo largo de esta gestión y frente a distintas situaciones que se fueron produciendo. Bueno, esto decía entonces allí en la Comisión, ¿no?, de Acción Social y Salud Pública y Discapacidad, el diputado Schedlin. Ahora, no te contestan directamente, o sea, vos los convocás y los ministros no contestan, porque... No. En general, no. Le hablabas de impacto que puede estar teniendo y vamos a verlo porque ya hay algunas encuestas con respecto a esto. Con el correr de las horas, la onda expansiva del escándalo por la filtración de los audios de Diego Españolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, de los cuales se desprenden presuntas coimas entre droguerías como la suizo-argentina y funcionarios del gobierno de Javier Milei, bueno, empiezan a anotarse en números. Una reciente encuesta realizada al calor de los hechos brinda datos acerca del nivel de conocimiento del tema, la gravedad con la que se perciben los hechos, los grados de responsabilidad y además revela las cifras del impacto en la intención de voto y en el índice de confianza en la gestión del gobierno nacional. Esto lo publicaba Perfil, ahí podés ver encuesta nacional cómo afecta el escándalo de los audios de Españolo en la intención de voto y podemos revisar, por favor, las placas como para ver qué es lo que está apareciendo. Vemos la primera que habla de, va a estar difícil leerlo, pero bueno, la gravedad del caso Españolo. ¿Qué tan grave te parece este hecho? La gravedad de lo sucedido, dice arriba, alcanza el 73,2% del total de la base. La mención de muy grave aumenta entre mujeres y el nivel educativo alto. La falta de gravedad se destaca en aumento entre menores de 40 años y el nivel educativo medio. Ahí, bueno, especulando uno podría pensar en esa base de un electorado joven que acompañó a Milei y que tal vez todavía lo está bancando porque le parece nada grave, si te fijas ahí, a ese 15%, poco grave, un poquito más, pero muy grave, tenés un 66,9 y superás el 70 entre el muy grave y el algo grave, ¿no? Es probable que se trate del segmento que más se resiste a la decepción. Ofrecer una placa más, pero sí, Marcelo, te escucho antes. No, esto que estamos viendo acá, el rechazo de una parte tan importante de la población, está señalando una crisis política de gran alcance. Hay que ver el significado político de todo esto que ocurrió. Porque el gobierno está en medio, después seguramente lo vamos a hablar, en medio de una crisis financiera que pone de manifiesto el agotamiento de todo el planteo económico y político que se puso en marcha en la Argentina desde diciembre del 2023 hasta hoy. Y la elección era la gran apuesta de Milei de imponer una suerte de plebiscito de su gestión. Ese intento plebiscitario se ha derrumbado ya definitivamente con toda esta denuncia de corrupción que naturalmente estalló, ¿no es cierto?, como resultado de choques internos. Ahora, visto en una perspectiva más amplia, esto que estamos diciendo, hay que leer muy bien las palabras de Milei. Porque ¿qué es lo que él dice en este famoso acto fallido, ¿no es cierto?, de anoche? No lo digas todavía porque vamos a ir después. Bueno, listo. Bueno, después lo vemos. Entonces, por supuesto,
lo vamos a discutir, pero acá, ¿no es cierto?, se pone de manifiesto lo que algunos diarios ya han dicho, que la campaña electoral detonó como resultado, ¿no es cierto?, de toda esta cuestión. Y ayer Milei hizo un llamado casi desesperado a que la gente que él supone, ¿no es cierto?, que es ausentista, que se va a quedar en la casa, vaya a votar, ¿no es cierto?, contra el aparato. Qué raro, ¿no? Porque uno tiende a pensar que les conviene el ausentismo a la Libertad de Avanza. No, él hace una interpretación por todo este ausentismo que hubo este año. Lo que él piensa es que la gente que se quedó en su casa es la que lo votó a él en noviembre del 2023 y que ahora ya no va a votar. Entonces, es un llamado desesperado, ¿no es cierto?, para que lo vayan a votar a él. Naturalmente, hay que hacer una convocatoria a la gente que hoy no quiere ir a votar, que está en su casa, pero la convocatoria es indudablemente para, la contraria, ¿no es cierto?, llevar adelante otro planteo que luego, bueno, tendremos que discutir a la luz, ¿no es cierto?, de una perspectiva más general de todo lo que está ocurriendo, pero no me quiero adelantar si es que vas a colocar gracias. Ahora. Quiero seguir con la encuesta porque ahí a puntos. Tenemos el comunicado de la droguería suizo-argentina también para compartir, a ver si logro leerlo, es todo un desafío. Desde hace más de 100 años, Suizo-Argentino desarrolla sus actividades de forma íntegra, transparente, con responsabilidad social empresaria y de conformidad con un estricto código de ética implementado para... Bueno, perdón, discúlpenme, pero te lo vuelvo a leer. Y de conformidad con un estricto código de ética implementado para reforzar los valores fundacionales que dieron origen a la firma y en concordancia a nuestra histórica visión de compromiso con el país. Estamos hablando, claro, de una firma más que centenaria. Lo interesante me parece que aparece en el segundo párrafo. En todo momento y en particular frente a las circunstancias que son de público conocimiento, la empresa, este es el punto, la empresa, sus directivos y accionistas se encuentran a derecho y a plena disposición de los organismos de contralor, así como de cualquier poder del Estado, a fin de brindar toda la información de utilidad que permita esclarecer los hechos bajo investigación en el pleno convencimiento de haber actuado con total apego a las normas y leyes vigentes. Pero había un par que se estaban borrando. Claro. ¿Cómo que? Pero ¿cómo colaboración? Si se estaban tomando el palo, se abrieron las cajas de seguridad, dejaron las gomitas tiradas y se estaban rajando. Pero, ¿de qué están hablando? Lo significativo de este comunicado es lo que está arriba. Claro, que esto lo comparte Javier Milei, por supuesto. Lo publica Suizo-Argentina y lo comparte Javier Milei. Desde ya. Ahora... Yo creo que hay otra cosa significativa. A ver, ¿qué, Marcelo? La primera oración del comunicado. Desde hace más de 100 años. Desde hace más de 100 años. ¿Qué quiere decir esto? Todo esto que estamos discutiendo, no sé si 100 años, pero varias generaciones y varios gobiernos, tenés la seguridad que tiene. Cuando Milei dice, le robamos el choreo, cuando Españolo dice que subimos la comisión que ya existía, del 5 al 8, está poniendo de manifiesto que hay un mecanismo corrupto que tiene que ver con la siguiente cuestión. Si hacemos la cuenta, ¿no es cierto? Acá tenemos este asunto, el tema Libra, que involucra a Milei. Miramos a los dos gobiernos anteriores, Alberto Fernández y Macri, con procesos y causas, ¿no es cierto?, seguros, Correo. Cristina Kirchner, que ayer habló, y fue interesante, porque dijo, bueno, a mí dicen que yo no podía desconocer lo de vialidad. Bueno, Milei tampoco podía desconocer esto. ¿Pide por su libertad? No, pide que Milei también vaya preso. Otro acto fallido, ¿no es cierto? Pero Alberto Fernández, Milei, Macri, Cristina Kirchner, y si le sumás a De la Rúa y a Menem, con casos de corrupción, ¿no es cierto?, y procesos, bueno, tenés 6 presidentes. El doble de los mundiales de fútbol que ganó Argentina. Entonces, la clave de esta oración es esta, muchachos.
hace más de 100 años que robamos con el Estado y con los gobiernos que actúan como vulgares comisionistas del capital. Y eso es una conclusión que hay que sacar, por lo menos en mi caso como socialista, como hombre de izquierda, porque no hago de la corrupción un tema puramente policial, de nombres de personas inmorales. Acá hay un régimen social que ha tomado al presupuesto público como un botín, ¿no es cierto?, de los grupos capitalistas, y donde esta gente, los Milei, los anteriores, son comisionistas del negocio que han alimentado, ¿no es cierto?, estas corporaciones a costa de los fondos del Estado y naturalmente discapacitados, jubilados y todo demás. Entonces es necesario otro Estado y otro régimen social, donde la clase trabajadora tome las riendas, establezca sobre la base de un régimen de revocatoria, de deliberación colectiva de las decisiones, de control real, ¿no es cierto?, sobre el ejercicio del poder político, no con el afán, ¿no es cierto?, del beneficio, sino naturalmente de asegurar, por ejemplo, en este caso, la salud humana. La corrupción, como subproducto del capitalismo, ¿no es cierto?, podrá ser desplazada. Y esto tiene importancia también en relación a las elecciones, porque ahí viene la idea que te quiero completar. Por una vez estoy de acuerdo con Milei cuando le dijo ayer a la gente: no se queden en la casa, vayan a votar. Sí, se lo digo a la gente, no se queden en la casa, vayan a votar en masa, pero voten por una alternativa socialista. Por ese motivo, Política Obrera se presenta el 7 de septiembre y va a luchar por llegar a la legislatura bonaerense, a los consejos deliberantes, para naturalmente ofrecer una alternativa a los gobiernos que han actuado como vulgares comisionistas del capital hace más de 100 años. Tenemos dos grandes conflictos alrededor de... momento de la frase que hoy es título en todos los diarios, y quiero ver cómo la analizan cada uno de los camaradas que está aquí en la mesa. Fíjate lo que decía ayer Milei en Junín. Están tan disociados de la realidad y la voluntad popular que avanzan constantemente con propuestas cuyo único objetivo es aumentar el gasto público y devolvernos al sendero nefasto del déficit fiscal. Por eso, digamos, están molestos porque le estamos afanando los choreos. Bueno. Ahí estaba, están molestos porque les estamos afanando los choreos. Les estamos afanando los choreos. Un poco me remitía a aquella frase del expresidente Macri de estamos logrando los logros. ¿Qué sería afanar los choreos? Sería, porque bueno, viste que también está esta idea de que el que le roba a un ladrón tiene 100 años de perdón, ¿no? Pero no sé si esto se aplica. Acá es, bueno, hay un choreo, ese choreo me lo quedo yo. Esta sería la idea, ¿no? Sí, sí. Bueno, que habla de una continuidad, una continuidad. De un sistema, ¿no? La literalidad de lo que dijo es efectivamente eso. Es eso, es la continuidad, ¿no es cierto?, de un régimen que, como le señalaba antes, ¿no es cierto?, toma al presupuesto público como fuente de negocios, tiene corporaciones empresarias que se nutren, ¿no es cierto?, de ese régimen, y los gobiernos, sus partidos, sus funcionarios, son los comisionistas, de ahí viene, ¿no es cierto?, la palabra coima, que lucra, ¿no es cierto?, con una parte de ese tipo de entramado. ¿no es Ellos cierto? dicen tema es que le lucra. agregaron un 3%, ¿no? Claro, No, que dijo pero Pañuelo. el tema es que eso se da en un contexto de un ajuste brutal. Recordemos esto, 2/3 de las personas jubiladas cobran la mínima. La mínima no alcanza para cubrir la canasta de pobreza. O sea, hay 2/3 de los jubilados que si no pueden seguir laburando y no tienen una ayuda de algún familiar, son pobres. Y esto, igual lo aclaro, pasa desde agosto de 2023, que la canasta básica que la jubilación mínima no alcanza para la canasta básica. Y como esto, lo que está poniendo en peligro es la obra pública, ¿sí?, que las rutas, que podamos transitar por las rutas. Ya ni olvidémonos además de las mercancías que hay que poder llevar a las ciudades, exportar. No, que las personas podamos transitar por las rutas
sin correr más demasiados accidentes. riesgos, Claro, claro. que sí. Entonces, acá estamos poniendo en riesgo la calidad de nuestra vida. Y ese es el punto que se esconde detrás de esta lógica de solo podemos bajar el gasto público. Es destruir al Estado desde adentro, como él ha dicho. O sea, acá lo terrible es que todavía haya gente que se sorprenda de que esta sea la consecuencia de la política de Milei. Yo quería agregar algo en relación a esto que decía Martín, sobre este problema de el gasto que acarrea este tema, discapacidad, jubilados, etcétera, equilibrio fiscal y demás. El costo fiscal de todas estas leyes que se han votado es cero. Mínimo. No, mínimo no, cero. Y quisiera explicar por qué. El denominador común de todas estas leyes, discapacidad, jubilados, universidad, Garrahan, es que reajustan lo que el gobierno le despojó a todos estos sectores cuando se produjo la gran inflación de diciembre, enero, febrero, ¿no?, de 2023, 2024, el gobierno no ajustó de acuerdo a la inflación y por lo tanto se produjo la pérdida de jubilación, el recorte a universidades y todo lo demás. Ahora, el gobierno, sus ingresos fiscales sí se ajustaron con la inflación, porque los impuestos que forman la torta principal del Estado, como el IVA, por ejemplo, crecen en proporción a los precios y a la inflación. O sea que el Estado colectó el dinero que dice que no tiene para discapacidad, jubilados y todo lo demás. Por lo tanto, esto es como si yo, Juan, te robara el celular y después vos venís y me decís, mirá, me arrebataste el celular, devolvémelo. Y yo te digo, mira, no te lo puedo devolver porque pones en juego el equilibrio de mis finanzas familiares. Y vos decís, escuchame, déjame de joder, devolveme el celular. Esto es lo mismo. Acá se produjo un arrebato de fondos jubilatorios, hospitales y todo lo demás, que naturalmente, digamos, se lo quedó el gobierno, que sí recaudó, ¿no es cierto?, esos ingresos. La demostración más clara de esto es que cuando ves lo que significa ese despojo, son miserias. La discusión con los jubilados es de 62.000 pesos. La ley de emergencia de discapacidad le da una pensión al discapacitado de 240.000 pesos. Eso es lo que ha sido vetado. Es decir, inclusive organizaciones de discapacitados cuestionaron el hecho de que incluso en la ley de emergencia se colocara un recurso tan bajo. Pero ese recurso tan bajo, ¿no es cierto?, fue vetado. Entonces, no hay que comerse el buzón de que acá está en discusión, bueno, un gasto fiscal que no es tan alto, que es menor y todo más. El gasto fiscal es cero. No, y además, lo que tiene que hacer el gobierno es devolverle a esos sectores lo que le despojó. Y ahora matate de risa, porque voy a hacer una frase que todos los economistas liberales usan en este tipo de cosas. Lo que hicieron Milei y Caputo es aplicarle a los trabajadores el impuesto inflacionario. Es decir, quedarse con la recaudación que engorda gracias a la inflación y despojar, ¿no es cierto?, a quienes debían. Pisar el gasto. Una inflación que es mentira. No, una cosa sobre esto que dijo Milei de que el kirchnerismo le movía el piso, es una injusticia. Porque cuando uno ve lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, con el gobierno de Kicillof y su orientación, bueno, Milei no es justo con Kicillof. Y te voy a explicar por qué. En la provincia de Buenos Aires, los docentes por la jornada simple cobran un salario que no llega a la línea de pobreza. En el presupuesto armado para el año 2025, el pago de intereses de deuda duplica los recursos para obras hidráulicas en una provincia que se inunda todo el tiempo. La precariedad laboral y el trabajo informal en la provincia de Buenos Aires supera casi todas las provincias del país. Entonces, Kicillof en la provincia de Buenos Aires ha armado un régimen económico diseñado a partir de los intereses de los acreedores de deuda.
Milei no se puede quejar de eso. Y esto hay que decirlo porque también naturalmente hay una elección por delante, pero hay una gran crisis política, económica, que interpela al gobierno de Milei. Se discuten relevos políticos y cuando se habla, ¿no es cierto?, de esta pretendida alternativa nacional y popular, esa alternativa se ha diseñado sobre la misma estrategia, los principios rectores que han guiado el ajuste nacional. En los hospitales de la provincia de Buenos Aires, en el hospital pediátrico de La Matanza, una enfermera gana 700.000 pesos, con intendente kirchnerista y con gobernador kirchnerista. Entonces, Milei ha sido un injusto porque tiene en la provincia de Buenos Aires y en el peronismo sus más férreos colaboradores con la motocicleta. Martín, y vamos a hablar un poco de economía. ¿Qué está pasando con el dólar, por ejemplo? El dólar se tomó un respiro y cayó tras la nueva suba de encajes del Banco Central y una seguidilla de 4 jornadas al alza donde ganó 69 pesos y medio en el segmento mayorista. El lunes quedó cerca de alcanzar su récord nominal histórico, 1.374 pesos, en medio del ruido político por las presuntas coimas en el seno del gobierno. La demanda privada de divisas sigue bastante firme en el mercado único libre de cambios, pese a las altas tasas de interés. El ministro de Economía, Luis Caputo, volverá a ofrecer mañana bonos atados a la tasa mayorista de Argentina, TAMAR, con vencimiento a enero del año entrante, al tiempo que incluirá títulos atados al dólar con la intención de secar nuevamente la plaza de pesos en una semana en la que vencen unos 9 billones de pesos. Bueno, economistas, explíquenme un poco esto. ¿Qué está pasando? ¿Cuál de todas las partes? Porque lo que está pasando es que el gobierno está intentando contener cualquier presión sobre el dólar con estas tasas de interés. Esta lógica de Milei de no hay pesos, que sí los hay, y justamente la demostración de que sí los hay es que cada vez que le vence deuda y la quiere renovar, tiene 1 o 2 billones de pesos, billones con B larga de pesos, millones de pesos, que salen y pasan a ser liquidez en el sistema financiero. Y para eliminar eso y que nadie pueda usar esos pesos para ir a comprar dólares, mete cosas como los encajes. Claro. Pensemos esto, digo, hoy el banco, vos le depositas 100 pesos en un plazo fijo, si alguien todavía hace plazos fijos, le depositas 100 pesos y de esos 50 pesos hoy, 53,5 va a tener que hacer en septiembre, ponle 55 para hacerlo fácil, se los tiene que dar al Banco Central y dejarlos guardados. ¿Eso es el corralón, Martín? No, eso no es un corralito, no es un corralón, pero son niveles de encaje, que es una potestad del regulador, de ese Banco Central que Milei quería cerrar, ¿no? Y ahora usa. Es la potestad de regulación monetaria, que es un número, pero es un número que no veíamos desde que salíamos de la hiperinflación, desde los primeros años de los 90 que se había regulado a un nivel más razonable. Esto piensen que significa que los bancos tienen que tomar 100 pesos y hacer negocios con 45. Entonces, por eso tenés las tasas tan altas de interés, porque está todo muy, muy descompaginado. Pero el único punto de esto es contener al dólar y con eso intentar que la inflación, que subió de 1,5, 1,6, 1,9 y ahora en agosto estamos un poquito arriba de 2 seguramente, se mantenga en esos niveles y no suba más. Bien, ¿cuál es la contracara de esto? La contracara es una exacerbación del problema productivo, laboral, productivo en general, vamos a decir, que ya viene teniendo Milei, que es un gobierno que no tiene política productiva, y en este caso está demostrando una política claramente antiproductiva. Esta tasa de interés a una empresa que financia su día a día con un adelanto de cuenta corriente, por ejemplo, o descontando un cheque, la mata. Entonces, hoy tenés empresas que deciden, y esto me consta porque yo lo laburo directamente, que deciden, bueno, no tengo la guita para comprar ese insumo, prefiero producir menos este mes, porque pedir prestado, como hago todos los meses en general, para comprar ese insumo, este mes es carísimo. Claro. No, lo que pone de manifiesto esto de que en este contexto que yo llamaría de virtual estatización de la banca, es decir, el gobierno libertario ha establecido un régimen recontraestatista sobre el movimiento de los depósitos. Inclusive hay una norma que obliga a que esa inmovilización de depósitos sea informada diariamente, ¿no es cierto? Es decir, esto es interesante, ¿no? Un gobierno libertario adoptando, ¿no es cierto?, un régimen de este tipo, súper regimentado para evitar una corrida. Que bajo esas condiciones el dólar haya subido como subió, es como la olla a presión
a la cual sin embargo le chorrea agua, ¿no es cierto?, y vapor por los costados, preanunciando un estallido. Estamos asistiendo al final de esta experiencia económica. Esto es lo que se pone de manifiesto y naturalmente luego a un colapso más general que se manifiesta, ¿no es cierto?, en este derrumbe industrial, con suspensiones, ¿no es cierto?, y despidos. De todos modos, el problema de las suspensiones en la industria, de los conflictos, ¿no es cierto?, que se están dando, pone de manifiesto otra cuestión, que los empresarios industriales explotan la crisis para golpear a los trabajadores. Por ejemplo, hay un gran conflicto en la siderurgia, y un conflicto muy interesante porque es un conflicto de los tercerizados, de los trabajadores tercerizados de las grandes fábricas siderúrgicas, por el salario, porque están cobrando un salario bajísimo. El grupo Techint está en la picota, ¿no es cierto?, por esta cuestión, pero los que se han revelado son aquellos trabajadores que tienen menos derechos, que trabajan para un contratista, que no tienen estabilidad laboral y que ahora están en una huelga por tiempo indeterminado en las grandes plantas del cordón, ¿no es cierto?, de San Nicolás y de Campana. Entonces, estamos indudablemente ante una circunstancia o un punto de inflexión que probablemente tendrá que destrabar, o la gran pregunta, el gran dilema, es quién lo destraba. En manos de los que han apoyado a Milei en todo este tiempo, esto va a derivar en un relevo económico y eventualmente político que van a terminar pagando nuevamente los que viven de su trabajo. Yo le doy gran importancia a estas luchas, como la que está llevando adelante la clase trabajadora siderúrgica, porque desenmascara este régimen de miseria social, hiperendeudamiento, que está llegando a su final, pero busca darle una salida a partir del salario, de las condiciones de trabajo. Bueno, las cuestiones que en política obrera hemos colocado con fuerza, ¿no es cierto?, en todo este periodo.